Hay muchas cosas de las que hablar, hay muchas cosas muy importantes, hay muchos muertos sobre la mesa, hay datos que no se dan, lleva pues 15 o 20 días sin saber, llevamos 15 o 20 días sin saber cuántos muertos cada día hay en España por coronavirus, porque el señor Simón y el señor Illa no quieren darnos esos datos. Llevamos 10 o 15 días que hay muertos en las comunidades autónomas, pero ninguno en España. La Comunidad de Madrid tiene muertos todos los días y en España hay 0. Esto no puede ser. Nos ocultan esos datos, nos ocultan mucha información, y para tapar la incapacidad del Gobierno para gestionar esta pandemia y la incapacidad para gestionar la crisis que vendrá a continuación, pues se dedican a la crispación. Además ha dicho el presidente una cosa muy llamativa. Ha dicho que tenemos que elegir entre bronca o unidad, que es como decir que o el caos soy yo. Sí, o el caos soy yo, porque unidad no significa que podamos llegar a un entendimiento. Unidad significa que tenemos que ser sumisos a lo que dice el Gobierno, porque unidad habrá que hacer una negociación, habrá que exponer las posturas que tiene cada uno. Pero este Gobierno ya tuvo lealtad institucional al principio de la crisis. Bastante más que Esquerra Republicana, por ejemplo. Un partido como el PP le ofreció más apoyo al Gobierno que sus propios socios de investidura. Le ofreció apoyo. Llegó el momento en el que se abstuvo y advirtió: hay que buscar un plan B, no podemos prolongar el estado de alarma. Esto es una excepción constitucional. Tenemos que darnos cuenta que seguimos en una excepción constitucional desde hace más de 3 meses. Es decir, en ningún país de Europa o en ningún país del mundo están teniendo una situación de excepcionalidad tan larga como en España. No hay razón para justificar este estado de alarma. Se lo dijo nuestro presidente Casado, le advirtió de antemano, le dio un tiempo para poner en marcha las alternativas que fueran necesarias, la ley de seguridad, es decir, mantener la seguridad de los ciudadanos con legislación ordinaria, porque esto es una situación de excepcionalidad. Y no quiso hacer nada. Dijo: no hay plan B, o yo o el caos. No hay absolutamente ningún plan B, hasta que se le retiró el apoyo. Y entonces llegaron los nacionalistas independentistas de Esquerra Republicana, llegó Bildu, llegaron los otros que a aceptar ese estado de alarma que no habían aceptado anteriormente, no por razones sanitarias, no para proteger a la ciudadanía, sino para obtener más rédito. Recordemos que Adriana Lastra firmó de su puño de letra un acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral, luego se desmintieron diciendo que eso no lo iban a hacer así. Bueno, todo ese desastre de la gestión de la pandemia y de la pospandemia es lo que quieren tapar con esa crispación, y que parezca que el Partido Popular está solo en la bronca, cuando lo que está haciendo es proponer soluciones que no se acepta absolutamente ninguna, porque nunca quieren dialogar. Pasa lo mismo cuando se hacen las reuniones de los domingos con los presidentes autonómicos, que muchos presidentes autonómicos se quejan de que le plantean cuestiones, le plantean preguntas, le plantean propuestas, y que el presidente del Gobierno no les contesta a ninguna otra. Isabel Díaz Ayuso es una de ellas, que durante semanas estuvo preguntando al presidente del Gobierno cuestiones y nunca obtuvo respuesta, ni en esas conferencias ni en las cartas que le mandaban. Un acuerdo no se puede hacer si las distintas partes no quieren. Entonces una parte puede estar completamente volcada en llegar a un acuerdo, que si la otra no quiere es imposible. Si no hay diálogo, si el presidente del Gobierno, el Gobierno que se ha arrogado poderes extraordinarios, los más extraordinarios de la democracia, no quiere llegar a un acuerdo, si no responde al teléfono, si no responde a los presidentes autonómicos, si no responde a las ofertas que le hace el Partido Popular de alternativas para no tener que tener una excepcionalidad democrática como es el estado de alarma, para poder tener la protección de los ciudadanos con legislación ordinaria, si no responde a los pactos de Estado que ha propuesto Pablo Casado, entre otros días hoy, el Pacto Cajal por la sanidad, un pacto para la reconstrucción económica a corto y a medio plazo, una comisión en el Senado para gestionar lo social y lo autonómico, una oficina de atención a las víctimas del COVID. Si no responde a ninguna de estas cosas que se lleva haciendo el Partido Popular permanentemente en estos últimos 3 meses, si no responde, no se puede llegar a un acuerdo y no se pueden repartir las culpas por igual. El Gobierno llegó tarde, se arrogó una responsabilidad extraordinaria y no quiere gestionar esa responsabilidad. Es decir, ha tenido todos los poderes y no quiere ninguna responsabilidad. Por ejemplo, Pablo Iglesias, yo creo que después hablaremos de eso, con el tema de las residencias y los servicios sociales, se arrogó toda la responsabilidad, desapareció y no ha hecho absolutamente nada. Llegó tarde el Gobierno, hizo el estado de alarma tarde, permitió el 8M. Un estudio de FEDEA, sabéis que estudiaba qué hubiera pasado si se hubieran decretado las medidas de confinamiento solo una semana antes, pues se hubieran evitado el 62% de los contagios. Imaginaos eso en las miles de vidas que se hubieran podido salvar si hubieran llegado un poquito antes. Según el Financial Times, España ha sido el país que más tarde ha llegado del mundo
más tarde que Italia, más tarde que el Reino Unido, más tarde que Estados Unidos, más tarde que ninguno. El país que más tarde ha llegado. Y con esos mimbres, con esa gestión, el presidente nos dice que o incondicionalmente con él o estamos en la bronca. Y eso no lo vamos a aceptar de ninguna manera. Que el Partido Popular ha aprobado el estado de alarma que propuso el presidente Sánchez, ha aprobado muchas de las prórrogas que puso sobre la mesa el presidente Sánchez, le ha propuesto pactos de Estado, va a votar a favor del ingreso mínimo vital. Es decir, todo esto son realidades, no son humo, son votaciones en el Congreso para llegar a una unidad. Y cada propuesta que se ha puesto sobre la mesa por parte del Partido Popular ha sido absolutamente ignorada. Y hablas de autocrítica. Yo he escuchado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid decir que ojalá hubiera llegado antes, que no lo ha hecho todo bien, que ojalá hubiera llegado antes porque hubiera podido salvar más vidas, pero que también fue la primera en tomar medidas y que despertó al resto de España, que tuvo que pinchar al gobierno de España para que tomara medidas y que eso también pudo frenar muchos contagios y muchas muertes. Pero esa autocrítica no la ha visto en el gobierno de España, que dijo Carmen Calvo el otro día que si hay que reconocer que el 8M no se tenía que haber celebrado, pues se reconoce y que no pasa absolutamente nada. Hombre, eso no es serio, no es autocrítica y es una falta de consideración con todas las familias que han perdido a personas en estas fechas.